Regresamos ahora para este tiempo de compartir la palabra. Antes quiero compartirles algo que tiene que ver con participar y compartir financieramente con las necesidades de otros. ¿Y a qué me refiero? Ustedes saben que la isla de Cuba fue golpeada con fiereza hace unos días por el mismo huracán que golpeó la Florida, pero antes ya estaban mal, eso no es noticia. Y las iglesias en Cuba están sufriendo el no tener electricidad muchas veces para celebrar sus cultos. Entonces, no podemos nosotros ayudar a todas las iglesias, pero obviamente hay contactos personales con pastores en la isla que tengo y hay uno de ellos que se comunicó conmigo y me dijo: Alex, ¿será posible que nos puedan ayudar a adquirir una planta eléctrica que estamos intentando comprar y aquí cuesta mucho y no tenemos los recursos, y con una planta eléctrica podemos alumbrar el edificio y la gente puede venir a la iglesia a celebrar los cultos y nosotros no ser paralizados por la necesidad que tenemos en este momento y la carencia de electricidad? Entonces, mis hermanos, si es posible y Dios te está bendiciendo financieramente, también entrega una ofrenda que pueda ayudar a estos hermanos. Hay otra gente de otros lugares que está participando para ayudar a esta y otras iglesias, pero nosotros podemos ser un vehículo de bendición para pastores e iglesias en la isla que están siendo muy afectados. Así que por favor te invito a que contribuyas. Tal vez hoy ya no estés preparado, pero en los próximos días, en la próxima semana, incluye una ofrenda y puedes poner allí que es para específicamente la iglesia en Cuba. Así que quería compartirles eso. Y hablando precisamente del huracán Ian, el 30 de septiembre va a quedar marcado en la historia de este país como un día triste. Sobre todo aquí en la historia de los floridanos. Como un día en que el huracán, con toda su fiereza, entró por la costa oeste de la Florida y entró arrasando, destrozando, causando muerte, pérdidas, destrucción. Recién en esta semana hablaba con uno de mis primos, una prima que es enfermera y vive en Lehigh Acres. Ella vivía en Fort Myers, se mudó hace algunos años hacia Lehigh Acres. Donde ella vive no hubo destrucción, pero me habla de todo lo que ve en el contorno, en las áreas cercanas, de todo lo que se ha perdido, de la destrucción, del dolor, y realmente cuando tú lo escuchas de primera mano es bastante dramático, pero mucho más para los que están allí. Y una de las primeras cosas que comenzamos a ver fue destrucción, pérdidas materiales, casas destruidas, inundación, todo acabado, e inclusive escuchamos de pérdidas humanas. Y hay una imagen que apareció en internet, para mí una de las primeras que vi, que realmente fue significativa, de este auto semisumergido, pérdida total. Este es un McLaren P1 o P1 que vale más de $1 millón. Sí. Pues lo perdiste, brother, sorry. Ahí lo vemos, y allá atrás hay otros autos, tal vez menos costosos, pero igual valor. Y estaba pensando, entre otras cosas, en cómo reaccionaría, suponiendo, anhelando, añorando que el dueño de este carro, aquí lo tienen otra imagen, bastante dantesca, el carro sobre un inodoro, como recordándonos que las cosas se vuelven nada cuando hay desastre y cuando hay pérdidas. Pero estaba pensando en el dueño de este auto, si logró sobrevivir, tal vez un poco contrariado y a lo mejor triste por la pérdida temporal, quizás con un muy buen seguro que le va a cubrir, si no todo, gran parte de la pérdida. Pero ustedes dirán que ingenuo de mi parte, pero me estaba imaginando que si este hombre perdió su auto, ese carro costosísimo, de más de $1 millón valorado, a lo mejor su casa también tuvo pérdidas tal vez cuantiosas, inimaginables, pero si está vivo, quiero pensar que por encima del dolor de la pérdida material, levantó su mirada al cielo, o sea que conozca a Dios o no, y dijo: gracias porque estoy vivo. Porque en ese momento, cuando se pierde todo, pero la vida se conserva, lo que tiene más valor no es lo que perdimos, sino que lo que continuamos teniendo, que es esta vida y la oportunidad de recuperar lo perdido, pero sobre todo de seguir adelante y de seguir soñando. Sobre todas las cosas yo estaba pensando no en el dueño de ese auto. Estaba pensando en los miles y miles de personas que piensan que para ser felices tienen que primero tener un auto como ese. Estaba pensando en los miles de personas que creen que la realización personal está en llegar a alcanzar cosas como estas que tienen un valor monetario, que entonces creen que ahí estará su valor humano, su realización personal y sobre todo lo que más buscamos las personas, la felicidad, para despertarse un día a la realidad
de que un simple huracán, sí, categoría casi 5, dicen que técnicamente no fue 5 por quizás cuestiones de medida, 8 millas fue, 2 millas, algunos varían en cuanto al conteo, pero eso fue prácticamente un huracán categoría 5, sí, feroz, destructivo, pero un abrir y cerrar de ojos, algo que quizás le costó demasiado dinero a una persona, se perdió. Y tantos afanados, frustrados, olvidando vivir el momento porque no tienen algo como eso, pensando y tal vez envidiando a quien lo tiene, diciendo, si yo lo tuviera, qué feliz fuera, olvidando que cada uno tenemos algo que compartimos en común y es la vida, es vivir, es lo más valioso, es lo más grande. ¿Sabes? Hoy voy a hablar de en qué consiste la vida. Es una pregunta y es el título del tema que quiero compartir con ustedes. Y me inspiré en llamar así lo que hoy quiero compartir con ustedes, precisamente leyendo a Jesús y específicamente leyendo en los evangelios, el evangelio de Lucas, encierra en el capítulo 12, versículo 15, esta declaración de Jesús. Es Jesús hablando, no ninguno de los apóstoles, es Cristo mismo haciendo esta afirmación. Y Él dice, tengan cuidado. Advirtió a la gente Jesús. Absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús está haciendo una advertencia en esta ocasión y lo que dice categóricamente y enfáticamente es absténganse de toda avaricia. Yo fui al diccionario para definir lo que la palabra avaricia dice, pero como lo dice el diccionario. Y el diccionario dice que avaricia se conoce como el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer. Y este es el pecado de la avaricia. No es tener riqueza, no, es poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Así que los muy desgraciados también son egoístas. Entonces, como el afán de poseer muchas riquezas, llenarse de posesiones y posesiones, con el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Entonces, Jesús nos está diciendo, no que no poseamos algunos bienes materiales, porque puede ser que lo interpretemos tan radicalmente que algunos hagan votos de pobreza y se vayan a alguna montaña, se tienen que ir de Miami porque no hay montañas, y se vayan a algún lugar a vivir monásticamente, aislado de todo el mundo, aislado de toda comodidad, sin aire acondicionado. Bueno, no tienes que ir a una montaña, solo 90 millas más abajo y te vas a ir a la isla de Cuba y vas a tener todo lo que quieres, si ese es tu voto. Jesús no está hablando de eso. Jesús lo que está diciendo es que no caigamos en el error de acumular y acumular y acumular para encontrar la felicidad. ¿Y por qué no? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no acumular? ¿Por qué no tener? ¿Por qué no intentar encontrar la felicidad en lo que poseemos? Y Él lo dice categóricamente, aquí su respuesta, porque la vida del ser humano no depende de la abundancia de los bienes materiales que posee. ¿Lo quieres decir conmigo? La vida del ser humano no depende de los bienes materiales que poseemos. Así de sencillo. Dicho de otra manera, mis queridos, nuestra felicidad y realización personal no depende de lo que logremos acumular. Y quisiera que te fueras de hoy aquí libre de querer en la vida encontrar la felicidad detrás de posesiones y de bienes materiales, porque se disfrutan, sí son disfrutables, pero son pasajeras. Y un simple huracán los puede sumergir, hundir y quitárnosla. Voy a leerte la historia completa que Jesús habla contando una historia, una parábola, y Lucas la encierra en su evangelio en el capítulo 12, como mencioné anteriormente. Pero quiero leer después del versículo 15, donde leímos esa declaración de Jesús: no sean avariciosos, porque la vida no consiste en los bienes que poseemos. Continuó diciendo y les contó esta parábola y explicó por qué decía lo que decía. Y esto fue lo que dijo: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo nada donde almacenar, o no tengo donde almacenar mi cosecha, dijo el hombre. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. ¿Qué es avaricia? Acumular, el placer de acumular sin compartir con nadie. Recuerden eso, ¿no? Construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, miren lo que dice. Esta es la declaración más tenaz, más valiente, más osada que un ser humano puede hacer. Alma mía,
Eso es lo que él dirá después que logre acumular todo lo que quiere acumular. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas. ¿Para cuándo? Para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, tonto. Quizás puedo usar una palabra más fuerte. Estúpido. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y cierra diciendo Jesús en el versículo 21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Una pregunta, en sus Biblias, si las lograron abrir, está en Lucas 12, en sus Biblias, ¿cómo se le llama a este hombre de la historia? No sé si alguien tiene la Biblia abierta, le dio tiempo a abrirla. El rico insensato. Y de esa manera se le define a este hombre. El hombre necio, el rico necio. El rico tonto. El que le faltó sabiduría, insensato es carente de sabiduría. Sin embargo, si hacemos un análisis detenido de toda la historia, como yo acabo de leerla, nos deja ver que no todo lo que el hombre hizo fue una tontería. ¿Están de acuerdo conmigo? Vale destacar sus virtudes y contrastarlas con sus defectos o sus errores, porque en ella hay sabiduría. Sí, porque leemos la historia, vemos el título que le dan al hombre de la historia, vemos la enseñanza que Jesús nos está dejando y podemos decir todo lo que él hizo está mal. No, simplemente aquí vemos a un hombre como cualquiera de nosotros que tiene muchas virtudes y tiene algunos errores, que comete algunos defectos, pero sobre todo que tiene un corazón donde se está almacenando algo que es la esencia de por qué se le llama como se le llama. Y vamos a hacer algo en este día. Lo primero que voy a hacer es contrastar las virtudes del hombre rico para luego ponerlas en contraste precisamente con sus errores, sus defectos y encontrar por qué Jesús y la historia y la Biblia lo llaman un hombre necio, un hombre tonto. ¿Les parece? Entonces, primero que todo, vamos a ver las virtudes del hombre rico. Y lo primero que quiero destacar de este hombre es que era inteligente. Algunos me miran como diciendo, ¿no acabas de leer la Biblia? ¿No ves lo que dice mi Biblia? El subtítulo, cómo lo nombra, cómo lo llama, cómo lo categoriza. El hombre necio. ¿Y cómo tú lo vas a llamar inteligente? Bueno, la necedad es la ausencia de sabiduría, pero no de inteligencia. Este hombre es inteligente porque la Biblia lo llama, en el versículo 16, comenzando la lectura, cuando lo leímos, dice, un hombre rico. ¿Cómo era el hombre? Y para ser rico hay que ser inteligente. Tú dirás, bueno, hay mucha gente que se ha hecho rico simplemente haciendo negocios chuecos, haciendo cosas ilegales. También inteligente. Yo no estoy diciendo que lo hagan bien. Pero para acumular riquezas y hacer riquezas hace falta inteligencia. Tal vez no integral, no total, pero inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Y este hombre era inteligente porque era un hombre rico. Él supo cómo hacerlo. Él supo cómo volverse rico. Y lo logró. Entonces no podemos decir que todo era mal en este hombre. Era un hombre inteligente. En segundo lugar, era un hombre trabajador. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia dice que había producido mucho su terreno, su tierra. Y para que la tierra produzca mucho hay que trabajarla. Él era trabajador. Bueno, aparentemente era un hombre empresario, quizás tenía empleados y los que trabajaban la tierra eran los empleados, ¿verdad? Él era el empleador. Pero en mi tierra dicen esta frase y seguramente en tu país también, que el ojo del amo engorda ¿a quién? Los negocios que funcionan bien son los que los dueños tienen los ojos encima. Y están cerquita de la producción y mirando cómo lo hacen los empleados. Y se levantan temprano y van tarde a dormir. Y cuando todos duermen, ellos están preocupados pensando en su negocio. Son gente trabajadora. Podrán tener miles de defectos, cometer miles de errores. Pero si la gente está al frente de un negocio y le va bien, esa persona es trabajadora. El hombre era inteligente. El hombre era trabajador. Pero además de todo, fue previsor. Tuvo visión, vio por adelantado. ¿Y por qué veo esto? Porque dice la historia en el versículo 17 que él se hizo una pregunta: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? El hombre vio la cosecha que venía, no la que ya antes había cosechado, la que venía. Él vio sus campos, cómo estaban ese año, empezando a los frutos a salir. Y él dijo, esta cosecha va a ser mayor que la de los años anteriores. Y yo no tengo la infraestructura para guardar todo esto. Y se hizo una pregunta lógica y necesaria: ¿qué haré si no tengo donde guardar mis frutos? Eso no es una pregunta tonta, es inteligente.
es previsoria, es visionaria. Me encanta que Jesús dice en la Biblia, la palabra de Dios dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y un predicador dijo en una ocasión, hasta del diablo puedes aprender. Sí, a no ser mentiroso, a no ser malo como él. Así que hasta del diablo podemos aprender, de todo podemos extraer lo bueno. Y la historia, en primer lugar, nos está presentando un hombre que nos puede dar una enseñanza de inteligencia, de trabajo, de previsión o de ser visionario. Y en último lugar, la cuarta característica positiva que quiero destacar, era un estratega. Porque la visión sin estrategia es un sueño, pero la visión con estrategia es éxito. Y fue un estratega porque dice la historia que él dijo, esto haré. No tengo los graneros suficientes, el espacio para guardar mi grano, como la cosecha que viene, pero esto es lo que voy a hacer. Me voy a preparar de antemano, voy a derribar los graneros que tengo ahora y entonces voy a construir unos más grandes donde quepa toda la cosecha. Hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Pero entonces aparecen los errores de este hombre en esa misma historia, quizás ahí escondidos en medio de sus declaraciones, de sus preguntas, de sus planes, de los aspectos positivos de su personalidad, aparecen los defectos de este hombre. Y lo primero que se nos muestra en esta historia es que este hombre tenía un problema. Él se creía dueño y no administrador. Porque mira lo que él dice, muchos bienes tengo. Bueno, en realidad la Biblia comienza a hablar de un hombre que tenía una tierra que iba a producir una buena cosecha. Así que asumimos que él era el dueño, ¿cierto? Entonces, ¿qué error había en que este hombre dijera que tenía muchos bienes? Sencillo, que cuando tú no ves a Dios como el dueño de lo que te ha sido entregado y lo que te ha sido permitido hacer y ganar, entonces tienes un problema que cuando tú eres el dueño, tú vas a tener que responder por la posesión, tú vas a tener que responder por eso. Y la necedad de este hombre fue ponerse él arriba. Él era simplemente un administrador como lo somos tú y yo. Administradores de los bienes de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que te ha sido entregado, todo negocio que te ha sido confiado, todo trabajo que realizas, todo dinero que te está siendo dado, en realidad es Dios que está permitiendo que tú lo tengas. Y alguien puede decir, no, es mi esfuerzo, es mi trabajo. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quieres que Dios te la quite en un minuto? ¿Quién te dio la salud para que te levantes temprano y te vas tarde a trabajar? Fue Dios. Él te dio la salud, te dio la inteligencia para que estudies, tengas un título, para que crees una empresa, para que tengas inteligencia financiera. Fue Dios al final del día. Si Él quiere, te lo quita. Uno de los más grandes reyes de la historia, que inclusive dice que lo que Él construyó y su reinado construyó pasó a ser como una de las maravillas de la humanidad. Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? El rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor está pasando, está mirando la belleza de su reino y se engrandece y se llama a sí mismo Rey de Reyes. ¿En qué otra parte de la Biblia has encontrado esa declaración? ¿En referencia a quién? A Jesús. Le estás robando un título al Hijo de Dios. Dice, soy el Rey de Reyes. En ese momento escuchó una voz del cielo que le decía, vas a estar comiendo como los animales del campo. Tu piel se va a cubrir de pelos y vas a parecer una bestia más. Vas a perder la cordura y vivirás entre las bestias del campo hasta que tú reconozcas que hay un Señor en los cielos y que el Rey de Reyes es el dueño del universo. Y fue ahí a la locura hasta que finalmente Él lo reconoce, se arrepiente, sale de su locura. Y ustedes tienen que leer lo que dice el libro de Daniel cuando Nabucodonosor sale de la locura. Dice, no hay otro Dios, no hay otro Rey, sino el Dios de Daniel, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque cuando Dios te tuerce el brazo y te hace reconocer que en un abrir y cerrar de ojos te lo puede quitar todo, entonces tú sabes quién es el dueño. Este hombre se creyó dueño y no un administrador. Por lo menos tenemos que considerarnos socios minoritarios de Dios. Él siempre tiene que ser el socio mayoritario, el que tenga la mayoría de las acciones, el que tenga la palabra final, el que tenga el voto final, porque la vida le pertenece a Dios y no a nosotros. Lo que tenemos es de Él y no nuestro. Gracias, Padre, por permitirnos administrar lo que es tuyo y no es nuestro. Saben, los administradores duermen mejor que los dueños. Por eso dice la Biblia que mientras tú duermes, Dios cuida tu sueño, porque Él es el dueño. Y tú y yo podemos dormir tranquilos. El segundo error de este hombre es que él pretendió encontrar su satisfacción en lo que poseía. Mira cómo dice la Biblia, le diré a mi alma. Uno le habla al alma para decirle al ser donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está la voluntad, gózate, porque el alma es la esencia de la satisfacción humana.
Ahí se encuentra el disfrute del ser humano. Y este hombre en su locura le dice a su propia alma: ahora que vamos a almacenar toda esa cosecha y tener graneros inmensos y una cosecha multimillonaria que nos va a hacer ricos por muchos, muchos años, le voy a decir a mi alma: gózate, bebe, descansa, vive, ahora sí. Teníamos un pariente en la familia que cuando la temporada iba muy buena y teníamos una temporada buena como familia, este pariente decía que vengan años de 14 meses, no de 12, sino de 14, para seguir disfrutando esta temporada de la vida. Porque así somos los seres humanos, pensamos que las temporadas y la prosperidad es la esencia de la felicidad, y qué equivocados estamos. Le está diciendo este hombre a su propia alma. Qué contraste con el rey David en el libro de los Salmos, Salmo 103, cuando dice: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Aquí un necio diciéndole a su alma que se llene de lo que tiene, y hay un hombre sabio diciéndole a su alma: llénate de Dios, porque en realidad Él es tu mayor posesión y tú eres su mayor tesoro. Alguien debería darle un aplauso a Cristo en este lugar. El tercer error de este hombre es que él creyó que su seguridad estaba en lo que tenía. Le diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y cuando yo leía esto, no dejaba de pensar en la imagen que vimos del auto sumergido. Cuán rápido se termina lo que tiene mucho valor. Y nosotros pensando que ahí está nuestra seguridad. Invertí mi dinero en un negocio. Ahora sí tengo resuelta la vida. Y en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambian. En los años 30, la Gran Depresión de los Estados Unidos, los que sobreviven de aquella época y recuerdan lo que sucedió en New York, cuando la economía de este país y del mundo se vino abajo, pero principalmente de este país, recuerdan también las escenas dantescas de personas lanzándose de los edificios, quitándose la vida, porque sus riquezas multimillonarias se habían perdido en un abrir y cerrar de ojos por la gran depresión económica de este país. Si tu seguridad está en lo que posees, tu felicidad y tu vida la perderás muy pronto. Pero si tu felicidad está en el Dios que te dio la vida y que te dio la oportunidad de disfrutarla todos los días, las cosas pueden ir y venir, pero tendrás la seguridad de que como Él está con tu vida, siempre se encargará de ti. El mismo David, que en el Salmo 103 dice: bendice, alma mía, al Señor, en el Salmo 37, 27, hace una declaración que yo repito mucho en esta iglesia. Y él dice, ya un poquito entrado en años, con un poco de canas como yo, él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es el contraste entre la sabiduría y la necedad, que el necio piensa que su seguridad está en lo que tiene en el banco, sus inversiones y su dinero. El sabio sabe que su seguridad está en el Dios que domina el cielo y la tierra, que todas las cosas cambian, las bolsas de valores, los gobiernos, los políticas, todo va a cambiar, pero Él siempre será el mismo y tú serás siempre sostenido por Él si eres un hijo de Dios y tu confianza está en el Señor de tu vida. Ahora, un paréntesis que quizás no estaba en mis notas, pero que debo añadir. Eso no habla de una fe que se cruza de brazos y que dice: ahora Dios, mándame el pan, la comida, el techo. No, hay que trabajar, hay que hacer todo lo que nos toca hacer, pero no con el afán y la ansiedad de la vida, pensando que ahí está nuestra felicidad, porque no está, queridos. La felicidad está en Dios, el que nos dio la vida. Entonces Jesús contrastó sus virtudes con los defectos de este hombre. Y me encanta que Jesús es claro, y la Biblia hay que entenderla e interpretarla, porque no es que Dios es un Dios enojado con un látigo buscando solo los defectos de los hombres para echárnoslos en cara. Él es un Dios que cuando habla de las personas presenta lo bueno y lo malo, y nos toca a nosotros encontrarlo, para que nos veamos reflejados allí, porque nosotros somos la suma del bien y el mal. ¿O acaso eso no fue lo que comió Eva y después Adán? Bien y mal. Por eso no nos podemos salvar a nosotros mismos, porque somos una gran mezcla de bien y mal, todo mezclado. Y por eso lo bueno que tenemos, las virtudes, se echan a perder con tanta frecuencia y terminan pareciendo defectos, porque lo malió nuestro corazón. Jesús contrastó sus virtudes con sus defectos, mis hermanos, y terminó revelando el problema en sí. Este es el problema de este hombre y el de muchos de nosotros, tal vez, y muchas personas en esta generación. A este hombre se le olvidó vivir intentando construir una vida que nunca iba a disfrutar.
Escucha eso. Se le olvidó vivir en el presente y disfrutar la vida de hoy porque estaba muy afanado intentando construir una vida que nunca iba a disfrutar. Dicho en las palabras de Jesús: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué terrible que te la pases intentando fabricar la vida que quieres y cuando ya la estás alcanzando, te llega esta noticia. Ya, se te acabó el tiempo. El reloj de arena hizo que cayera el último granito y tu historia se terminó. No, por favor, regálame más tiempo, que ahora es que voy a empezar a disfrutar. No lo entendiste. Aquí se comienza a disfrutar la existencia de la vida desde el día 1, se tenga o no se tenga. Se haya logrado o no se haya logrado, te parezca o no te parezca. La felicidad no está en tus metas y tus sueños, está en descubrir su propósito. Y esto es una tragedia, ¿no? Cada vez que yo leo esta historia, termino triste por este hombre. Y por miles de personas que veo en la misma condición. Y me tengo que mirar en el espejo de la palabra y preguntarme, ¿cuántas veces he estado allí? Tal vez no creando un patrimonio en lo material, pero pensando que el éxito, a veces en lo profesional, o hasta en el ministerio, le puede servir a uno como una dosis de droga para darle un sentido a la vida que no está detrás de esas cosas. Pastores afanados por tener las iglesias más grandes para competir con otros. A veces no quisiera estar tan cerquita de tantos pastores, porque cuando hablan se preguntan unos a otros, ¿y de qué tamaño es tu iglesia? ¿Y cuánta gente va? Y me doy cuenta que así se mide el éxito de las personas y que cada uno se confunde pensando que lo que logramos en el sentido material y numérico le da valor a la vida. Y nuestro valor no está en esas cosas. Nuestro valor está en disfrutar la vida que Dios te está permitiendo vivir ahora. Con razón Jesús dice, como fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Y la fidelidad comienza cuando nosotros comenzamos a disfrutar la asignación temporal. Y la convertimos en una responsabilidad. Ok, no nos digas todavía. Dile a la web que lo guarde. Dile que se enrede ahí mismo en su tela de araña. No te preocupes que mi reloj es peor que el tuyo. Ok. Miren que esta es la tragedia de este hombre. Número uno, afanado por construir su felicidad, se olvidó de construir familia. Uy, tú tienes que escuchar esto otra vez. Afanado por construir su felicidad personal, se olvidó de construir familia. Porque cuando Dios le habla al final de su vida, cuando este hombre llenó los graneros y empezó a decir, celebra, come, bebe, goza. Dios viene y le abre y le dice, necio, ¿y lo que has provisto? Mira esta pregunta, ¿de quién será? Y yo descubro en esas preguntas, o en esa pregunta, que no hay legado, no hay herencia, no hay nadie a quien traspasarle el patrimonio familiar. Porque intentando construir un imperio, se olvidó construir familia. Y la segunda tragedia es esta. Estaba a punto de perder lo único que siempre fue suyo, el alma. Qué terrible que siempre Dios nos entregó algo. Desde el día 1, desde el día que nos dieron la primera nalgadita ahí cuando nacimos y dimos un grito. Desde antes. Desde que fuimos un embrión y comenzó el corazón a latir. Y el alma estaba ahí. Y Dios nos entregó el mayor tesoro de todos. La posibilidad de existir. De disfrutar el día a día. De disfrutar las cosas simples de la vida. A veces estamos tan afanados por lograr algo que no disfrutamos el olor del café. Si te gusta el café como a mí. A veces estás tan afanado que no te dedicas para caminar un día por un parque y escuchar los pájaros cantando. Oh, eso es más grande que cualquier otra cosa. A veces estás tan afanado que no miras los colores de la vegetación de esta ciudad. O no miras el color del cielo. O no te dedicas a sentarte en una silla y dejar que el aire te golpee.
Un minuto en la vida, un minuto. No 2, ni 3, ni 4, ni 5 horas. Un minuto. Sí, porque hay gente que dice, esta es la vida. No, tampoco. La vida es el contraste de muchas cosas, de descanso y de trabajo. Entonces no va a ser que te pase, ¿no? Como algunos, ¿no? Que hasta que no les cae el coco no se despiertan. Entonces, este hombre estaba a punto de perder lo único que siempre fue suyo, el alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta historia no es acerca de ese hombre. Esa historia es acerca de nosotros. Jesús está contando una parábola, posiblemente una historia ficticia de alguien que nunca existió, pero que representa a millones y millones de personas en la época de Jesús y representa a millones y millones de personas en este planeta lleno y cargado de seres humanos. Y te representa a ti y me representa a mí. Que sin importar nuestra fe y cuánto decimos a Dios que lo amamos y que todo lo que tengo es tuyo, en la práctica del diario vivir, nos dejamos consumir por el afán y por el deseo de construir una felicidad detrás de las cosas y detrás de lo material, y al final todo se quedará. Y si no construiste familia, se lo terminará quedando a alguien más. La semana pasada estaba reunido, esta vez con un grupo de pastores que son mis amigos. Ellos no te preguntan preguntas vacías. Nos juntamos para orar y para hablar y para conversar. Y uno de los que estaba ahí presente nos contó la historia de otro pastor de esta ciudad. Cuando llorando dijo junto al féretro de su hijo que había fallecido, de una manera dramática y bien dolorosa. Y esto fue lo que este padre y pastor dijo: lamento que el 80% de lo que hice en el ministerio como pastor, Dios no me lo mandó a hacer. Y quien pagó las consecuencias, tocando el féretro, dijo: fue mi hijo. 80% de lo que un pastor hizo, dice, no me lo mandó Dios a hacer. Fue mi afán por construir la iglesia más grande de la ciudad. Fue mi afán para competir con otros. Fue mi afán para demostrar que yo podía hacerlo. Y quien pagó las consecuencias fue un hijo que se enfermó de una enfermedad psiquiátrica y terminó quitándose la vida. Es una tragedia. Porque la historia que Jesús está diciendo aquí no solamente trata de cosechas, de riquezas y de bienes materiales tangibles, sino también de esos bienes intangibles que queremos construir. Esa necesidad y esa persecución por autosatisfacer nuestro delirio de grandeza y nuestro ego. De tratar de demostrarle a las personas, lo logré, lo tengo, puedo competir contigo, soy mejor, o sencillamente decirnos a nosotros mismos, goza, bebe, disfruta, descansa, y hundirnos en nuestra propia necedad y nuestra propia tontería. Jesús cerró la historia del rico insensato diciendo: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. La pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿qué riquezas estás acumulando? ¿En qué estás afanado? ¿A qué le estás dando valor que un simple huracán puede venir y barrerlo? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿Te ganó la preocupación que ni un abrazo puedes darle a tus hijos si los tienes? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿Te ganó tanto el afán que no puedes mirar a los ojos a un desconocido en la calle y decirle hola, buenos días? O simplemente regalarle una sonrisa, porque todo el tiempo es una mueca en tu cara, queriendo construir un patrimonio, un futuro, un mañana, olvidando el presente. ¿Qué riqueza estás acumulando? Como dije, a veces no es cosas materiales, no es dinero, sino todo lo que alimenta nuestro ego, nuestra autosatisfacción. Vamos a despojarnos de eso hoy y vamos a descubrir el secreto de la vida. Es descubrir el propósito con el cual Dios te creó. Le escuché decir, y olvidé el nombre y quién fue de los coaches de la NBA, pero uno de ellos dijo en una ocasión: soy el hombre más feliz del planeta. Y le dijo a su entrevistador, ¿por qué? Hago lo que me gusta hacer y me pagan por lo que me gusta hacer. Profesionalmente ese es el éxito. Cuando tú estás viviendo tu propósito. Cuando no estás haciendo las cosas para construir tu propia felicidad detrás de las cosas,
sino porque le diste rienda suelta a la vocación y al sueño, no tuyo, sino de tu Padre Celestial. Cuando Dios me regaló el privilegio de ser padre, cuando tuve a Michi en mis brazos y después a Isaac, 4 años y medio después, dije, Señor, mi tarea no es decirle a mis hijos lo que tienen que hacer en la vida, sino ayudarlos a descubrir con qué propósito tú los hiciste. No me importa la carrera profesional que ellos escojan, simplemente quiero asegurarme de que cuando ellos decidan qué van a hacer profesionalmente y en todas las áreas de la vida, lo estén haciendo no por dinero, no por éxito, no por aplausos, sino porque descubrieron aquello con lo cual Dios los creó. Eso es lo más grande en la vida. Y resulta que muchas veces Dios termina bendiciéndote mucho más de lo que pensabas, porque te alineaste al corazón de Dios. Quiero que te vayas de aquí hoy con esa idea en mente. La vida, dijo Jesús, del hombre, de la mujer, del ser humano, no consiste en los bienes materiales que posees. Y si no consiste en lo que tengo, ¿en qué consiste? Se encierra, se esconde y se descubre a la vez en Él. Él soñó contigo antes de que fueras un sueño para tus padres o una pesadilla. Él planeó tu vida antes de que alguien más la planeara. Y Él tiene un propósito contigo que todos los días quiere que descubras, porque ahí se encierra tu felicidad. Quiero que te pongas de pie y quiero orar por ti en este día. Y quiero hacerle una oferta a cada uno de ustedes en este lugar y una pregunta para realizar esta oferta. Preguntarte, ¿tengo la vida que Dios vino a ofrecerme? ¿Le abrí mi corazón a Jesucristo para que Él sea el Señor y Dios de mi vida completamente? Y si no es así, hoy tienes la oportunidad de decirle, Jesús, te entrego mi vida, mis sueños, mis planes, mi familia, mi tiempo, mis oportunidades, mis posesiones. Quiero que lo tengas todo. Quiero que lo tengas todo, como cantábamos hoy. Y quiero vivir el presente, disfrutando el día a día, como tú me lo estás regalando, sin afanarme, sin frustrarme y sin entristecerme, porque mi vida no es a lo que yo me imaginé que debería ser o al dibujo que me hice mentalmente de cómo debía lucir a esta etapa de la vida o en esta etapa de la vida, sino que por el contrario, gracias, porque lo que estoy viviendo hoy y donde me encuentro es la suma de muchas de mis decisiones, pero aún detrás de cada uno de mis errores y de cada uno de mis fracasos, tu propósito no se distorsionó y me encuentro donde tú querías, viviendo lo que tú querías, para darte a ti la gloria y disfrutar el presente sin importarme el mañana. Tu presente es el que construye tu mañana. Y si tu presente es de afán, tu mañana será de doble afán. Pero si tu presente es de gozo, tu mañana va a ser de doble gozo en el Señor que te está regalando el hoy. Por eso Jesús dijo, bástale a cada día su propio afán, bástale a cada día su propio mal, su propia lucha, su propia dosis. Vive el hoy, disfrútalo hoy, encuentra la razón de ser en el hoy. Disfruta al Dios que te regaló la existencia y dile gracias, Padre, porque lo más valioso ya lo tengo, es esta alma, es esta vida, esta existencia y el don de la fe para creer en ti y para gastarme para ti. Alguien lo dice conmigo en este lugar. Levanta tu corazón, levanta tu voz y dile gracias. Gracias por la vida, gracias por el hoy, por la familia, por los que tengo y los que se fueron, por lo que quedó y por lo que ya no está. Gracias por cada oportunidad, inclusive gracias por cada error que he cometido, porque aunque tú no lo produjiste, detrás de ello me permitiste encontrarte, conocerte, amarte, llenarme de ti. Aleluya. Alguien debería darle gloria a Dios en este lugar. Alguien debería decirle gracias. Porque hoy me estás liberando de la idea de querer alcanzar algo para ser alguien. Y comienzo a disfrutar quién soy al descubrirte a ti. No es alcanzar algo para ser alguien, es conocer a alguien para descubrir quién soy. Levanta tu corazón arriba, tus manos también, como una muestra de gratitud. Y oro junto contigo. Padre, gracias por hablar hoy a nuestros corazones. Gracias, Jesús, por esa enseñanza. Gracias por contrastar la vida del ser humano de la manera que lo hiciste. Gracias porque en ese hombre de esta historia nos vemos reflejados cada uno de los que estamos aquí, desde los más jóvenes hasta los más viejos, hombres, mujeres, todos, con defectos, con virtudes, pero muchas veces con un corazón que anda totalmente perdido, queriendo construir algo que al final del día no nos dará la felicidad. Permítenos descubrir la felicidad en la existencia y en el propósito que tú nos regalaste. Señor Jesucristo,
La vida no consiste en los bienes materiales que poseemos, porque la felicidad de la vida no está en ellos, está en ti. Que el corazón de toda persona en este lugar se desborde de ti, Jesús. Y tú sabes que estas no son palabras trilladas ni ensayadas. 30 años descubriendo este secreto todos los días, Señor. La felicidad de nuestra vida está encerrada en ti, Jesús. Y no me arrepiento cuando con 16 años saliste a buscarme y doblaste mi corazón y mi brazo y mi vida para decirte en aquella cama enfermo: te necesito, Jesús. Te doy gracias porque hoy, 30 años después, mi vida no fuera la misma si tú no hubieras salido a buscarme y si un sí para ti no hubiera salido de mis labios y de mi corazón. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres la esencia y la razón de la felicidad de mi vida y de mi casa. Hoy pongo en tus manos lo que un día puse cuando no era. Mi casa, mi matrimonio, mi familia. Una vez más te digo, a ti te lo entrego, Señor. Porque la felicidad de esta familia no reside en ella misma, sino en ti que la construiste. Hoy pongo delante de ti la iglesia, Señor, como cuando a los 19 años te dije: te voy a servir. Porque la iglesia y cualquier congregación que he pastoreado hasta este día no me hace feliz. Me hace feliz tú. Y me hace feliz servirte sirviendo a esta gente en las cuales veo tu imagen, el reflejo de Cristo. De la misma manera, Señor, ayuda a cada uno en este lugar que su negocio, su trabajo, su posición empresarial, el oficio que realiza, el lugar en la familia, sea hombre, esposo, mujer, madre, esposa, hijos, que eso tampoco nos dé el sentido, la razón de vivir, la felicidad, sino que por encima de ese rol en la vida necesario que tú nos diste, la felicidad está en ti. Por favor, mi Dios, líbranos del afán de la semana y permítenos disfrutar la vida, disfrutar el don de la vida, disfrutar el alma que has puesto dentro de nosotros. Que no se nos enferme el alma de la enfermedad del estrés y de la ansiedad que está matando a esta generación. Llénanos de la paz y del gozo que reside en aceptar el hoy con la asignación que nos entregas, cualquier que sea, y vivir para ti, en el centro de tu voluntad y para hacer realidad tus propósitos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos.